Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Es tiempo de noticias. Muy buenos días, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles desde Telediario a través de las señales de Ecuador TV y Gama. De inmediato vamos a revisar los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. Estos son nuestros titulares. Preste atención. Ecuador recibirá 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Según las autoridades de nuestro país, este dinero se invertirá en políticas económicas durante 3 años. Un ex asesor del asambleísta José Serrano denunció cobros indebidos en el Ministerio del Interior. El denunciante Víctor Rivadeneira indicó que alrededor de 500 funcionarios estaban obligados a pagar. Reacciones en la Asamblea Nacional tras la divulgación del audio de su titular Elizabeth Cabezas. La etapa de impugnación a los resultados del concurso para fiscal general inició. El doctor Merck Benavides, segundo mejor puntuado, presentó un recurso de revisión sobre su prueba oral ante el Consejo de Participación Transitoria. Hoy le contaremos la situación de una mujer que padece de cáncer. Solicita ayuda económica para la compra de medicamentos. En lo internacional, la Asamblea de Venezuela declaró la alarma nacional por los cortes de energía que afectan al país. 6 de la mañana con 2 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó el servicio de agua potable permanente para los programas habitacionales Nuevos Ceibos y Socio Vivienda Etapas 1 y 2 de Guayaquil. A la par, se otorgó ayudas técnicas a las personas con discapacidad de estos sectores. 6.300 viviendas y 36.000 personas se ven beneficiadas con la dotación del servicio de agua potable permanente en los programas habitacionales Nuevos Ceibos y Socio Vivienda Etapas 1 y 2 de Guayaquil. La mañana de este lunes, el presidente Lenín Moreno hizo la entrega oficial, para la cual se invirtió $1.223.000. Por fin terminará la preocupación de no saber a qué hora llegará el agua. Resolver este problema nos llena de profunda felicidad. El agua ayuda a tener una vida digna, esa calidad de vida que ustedes siempre han merecido y que es nuestra principal preocupación, la calidad de vida de ustedes. El primer mandatario recorrió algunas viviendas del sector junto al vicepresidente Otto Sonnenholzner y Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Plan Toda una Vida. El presidente Moreno señaló que las casas de estos sectores fueron construidas con una mala planificación durante el gobierno anterior, pues pese a que el 75% de las familias de Nuevos Ceibos cuentan con un miembro con algún tipo de discapacidad física o mental, sus habitaciones están en la planta alta, complicando la movilidad. Es por eso que hemos conversado, Javier. A las personas con discapacidad, con la capacidad que tenemos, hay que hacerles un cuartito abajo, con acceso fácil al baño. La falta de planificación ya la hemos conocido bastante bien. Las vemos en las escuelas del milenio, en 650 obras mal hechas, con contratos irregulares o que quedaron inconclusas y como remate con sobreprecios. Nuestro gobierno, con absoluta transparencia, está poniendo fin a esos errores, acabando con los despilfarros y combatiendo la corrupción. Durante 9 años, los moradores de Nuevos Ceibos solo podían acceder al servicio de agua potable entre las 12 horas y las 15:30, por lo que ahora se sienten satisfechos con la obra entregada. Es bueno porque antes tenía que venir corriendo o no salir hasta que coger el agua, pero ahora ya uno puede salir libremente. Y es un abastecimiento completo, es decir, el agua es bebible también, ya no estamos con problemas de salud. Durante la visita del presidente se realizó a la par la entrega de ayudas técnicas como coches posturales, pañales y colchones antiescaras a personas con discapacidad del sector.
Más que todo, el coche le va a ayudar por la postura de ella, de estar sentada cómodamente, acostada. Entonces, a mí también se me va a facilitar bastante. Es muy bueno porque están cambiando la calidad de vida de mi hija. Nosotros estamos por iniciar un proyecto grande acá, que sería el nuevo Ceibos 2, seguramente de cerca de 600 viviendas que lo vamos a arrancar, y lo que estamos trabajando es principalmente en otros temas complementarios como son casas comunales. El presidente Lenín Moreno indicó además que el Banco de Desarrollo destinó 1.200 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados para obras urgentes y 358 millones para municipios, parroquias y comunidades. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. 1.596 policías de línea se graduaron este lunes. Los uniformados serán ubicados en los diferentes servicios policiales de todo el país. Con esta incorporación, la institución policial superó los 50.000 miembros. Ceremonia de graduación. Todos ellos pasaron más de 3.200 horas de formación y preparación. Este lunes 11 de marzo comenzaron un futuro profesional como policías de línea. Se graduaron con la consigna de servir a la ciudadanía, respetar el uniforme de la institución y, lo fundamental, aplicar a diario las enseñanzas de cada uno de sus hogares y las destrezas adquiridas en las aulas policiales. En el estadio del equipo de fútbol Independiente del Valle, en Sangolquí, a las afueras de Quito, participaron de esta ceremonia 862 y ya policías, de ellos 369 mujeres. Un gran poder y una gran responsabilidad la que tiene la Policía Nacional. Y la mayor parte de ese gran poder y de esa gran responsabilidad tiene que ver con el juramento que han hecho esta mañana. Respetar la Constitución, respetar la ley, servir y proteger a las familias ecuatorianas. En este acto se entregó la condecoración al mérito al policía Giancarlo Jaramillo al tener la primera antigüedad de la promoción Cabo Primero Winston Misael Reyes Valencia, quien falleció el 3 de noviembre del 2017 en cumplimiento de su labor. A sus padres y esposa, las autoridades le hicieron un reconocimiento post-mortem. Ya que este contingente será la parte operativa de la gestión en seguridad que busca crear una cultura de paz en nuestra sociedad. Con la incorporación al servicio policial de estos 1.596 policías, la institución del orden supera en total los 50.000 uniformados. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana con 7 minutos. Tenemos más noticias, pues en la comuna Río Bravo de la provincia de Manabí, una avioneta con matrícula extranjera que transportaba sustancias ilícitas se estrelló. La Fiscalía investiga el hecho. El estruendo alertó a los moradores de la comuna Río Bravo de la provincia de Manabí cuando se percataron que una avioneta estaba envuelta en llamas. La aeronave con matrícula extranjera sobrevolaba de manera ilegal. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos reportando que en el interior de la misma se encontraron 2 personas heridas de nacionalidad colombiana y mexicana, las cuales fueron llevadas hacia una casa de salud y bajo custodia policial. También se encontraron varios bloques de clorhidrato de cocaína, teléfonos celulares y satelitales que ahora están en manos de las autoridades competentes. La fiscal general del Estado en su cuenta de Twitter indicó: sobre el caso de una avioneta estrellada en Manabí, se están realizando las diligencias dentro de las 24 horas correspondientes para determinar la procedencia de los ocupantes, pesaje de posible sustancia estupefaciente, entre otras. Cabe señalar que la zona quedó acordonada por la policía para recabar más información y esclarecer el hecho. Carlos Burgos, Telediario. Más noticias. Un grupo de soldados de las Fuerzas Armadas encontró una supuesta base clandestina de descanso de grupos irregulares en la frontera norte. Los militares que se encuentran cursando su ascenso de soldados a cabos segundos en la Escuela de Selva realizaban una operación de vigilancia, exploración y reconocimiento terrestre en la línea de frontera norte en Sucumbíos. En el lugar se hallaron uniformes, camuflajes, utensilios de cocina, 2 generadores de energía eléctrica, tubería para bomba de agua, una antena, latas de cerveza y hasta paneles solares. El hallazgo forma parte de los controles permanentes que realiza el Ejército para evitar la infiltración de guerrilleros en territorio ecuatoriano. 6 de la mañana con 9 minutos. Implementar el sello de género fue el propósito del convenio que firmaron las empresas públicas, el Ministerio de Trabajo y el Comité Empresarial. Lo que se busca con este acuerdo es cerrar brechas salariales y promover la participación de mujeres en puestos de decisión.
El Ministerio de Trabajo, las empresas públicas, Naciones Unidas y el Comité Empresarial Ecuatoriano se comprometieron con esta firma a impulsar una verdadera equidad entre hombres y mujeres en cuanto a salarios y acceso a cargos directivos. No se trata solamente de una cuestión de derechos humanos, las empresas con juntas directivas equilibradas y un liderazgo femenino más fuerte superan a aquellas que no lo son, lo cual está demostrado, y generan una rentabilidad sobre fondos propios de 2.7 puntos porcentuales más altos de aquellas que no lo tenían. La gerenta de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, indicó que se generarán acciones para procurar la igualdad. Para institucionalizar el enfoque de género, igualdad y no discriminación. El presidente del comité empresarial indicó que será un socio estratégico para el sello de género y explicó lo que significa. Las mujeres deben obtener los mismos beneficios que los hombres en cuanto a sus salarios. No deben existir esas brechas. Se debe eliminar cualquier tipo de acoso en cualquier institución y en general en la sociedad en el país. El ministro de Trabajo dijo que debe valorarse la labor de las mujeres en las empresas y que toda la sociedad debe contribuir para lograrlo. Anunció el inicio de capacitaciones. Las empresas que están inscritas, tenemos una red de empresas, se inician las capacitaciones ya en este mes y iniciaremos ya, yo creo que lo más pronto posible, tener ya un grupo de empresas que tengan el sello de igualdad. Verónica Rivadeneira, Telediario. Seguimos con más noticias. Preste atención, expertos alertan del alto número de casos de bullying que se registra en los establecimientos educativos. En los establecimientos educativos se registran conflictos entre pares y casos de bullying, da a conocer la coordinadora del DC de la Unidad Educativa Dillon. La diferenciación con el bullying es que el bullying es constante, es permanente de una o de varias personas hacia la misma persona. Los casos de bullying son los que más preocupan, por lo que existe un protocolo para su abordaje. Ante eso, primero obviamente es la detección, que lo puede hacer cualquier tipo de persona de la comunidad educativa. Si es un caso de bullying, nosotros levantamos un informe de hecho de violencia. En el 2018, el psicólogo educativo Napoleón Vázquez identificó en su consulta 423 casos entre 1.250 entrevistados. Un 36% de vivir en el acoso o acosado es fuerte para un paralelo, para un grado. Vázquez invita a no pasar por alto los cambios de comportamiento que pueden indicar que un joven es acosado o acosador. Cuando deja de participar en el aula, cuando no tiene recreación en el momento del recreo, él está aislado por allí o a veces se queda en el aula. Los que bajan ya su rendimiento escolar, los que ya no quieren ir a la escuela o al colegio, los que quieren pasar solo durmiendo en casa. Asegura que en los últimos 5 años los casos se incrementaron y generan alerta, pues muchos jóvenes son empujados hasta el suicidio. Hoy en día el acoso se da por 3 vías: psicológica, física o por medio de la tecnología. El exceso del celular en un niño, en un adolescente, también está provocando esto. Mandan palabras obscenas, mandan amenazas. Dentro de la institución educativa está prohibido el uso de los teléfonos. Para Vázquez, frente a la gravedad de los hechos, los protocolos son insuficientes. Es necesario el apoyo individual a veces. Ruiz explica que desde los DC se puede llegar a sugerir la terapia, pero los padres tienen la libertad de iniciar acciones desde el ámbito legal. Los padres de familia tienen la responsabilidad, o si ellos desean poner alguna denuncia en la fiscalía, ¿no? Sofía Montoya, Telediario. Vamos a revisar otras noticias positivas. Rebeca se beneficiará de una operación gratuita en Estados Unidos para corregir su columna. La organización Shinars Ecuador, cuya labor se difundió a través de Telediario y el programa Más Cerca, consiguió esta ayuda. El 25 de octubre pasado, los médicos de la organización Shiner Ecuador explicaban a través de la señal de Ecuador TV la forma para acceder a diferentes cirugías. La abuelita de Rebeca vio el programa, se comunicó con Shiner e inició los trámites para que el milagro, como lo llama su familia, se haga realidad. Vio en televisión un testimonio de una señorita que le habían realizado una operación por medio de la fundación y nosotros justo estábamos buscando información porque necesitaba a mi hija también esta operación. Rebeca tiene 14 años, cursa el 9º año de básica y es oriunda de Santo Domingo de los Áchilas,
padece de escoliosis idiopática y espina bífida. Tiene una deformación de la columna. La operación para corregir el problema de Rebeca tiene un alto costo en Ecuador y acceder a ella es muy difícil, dice Doris Sosa, madre de Rebeca. La espera es muy larga. Para nosotros ha sido un regalo del cielo. La adolescente afirma que cada día enfrenta dificultades. No puede hacer tareas que requieran esfuerzo. Tampoco puede estar sentada mucho tiempo. El caso de Rebeca fue analizado en Estados Unidos y será operada de forma gratuita. Estoy muy agradecida y me parece que lo que hacen con los niños es algo muy bueno. Los pasajes aéreos serán donados por el Club Rotario. Rebeca viajará junto a su madre el próximo 16 de abril. Se estima que su recuperación dure 6 semanas. Financia 25% de los gastos del acompañante. La organización Shiner Ecuador atiende casos de quemaduras, desviaciones de columna y labio fisurado en menores de 0 a 18 años. Todos los casos que sean congénitos o adquiridos, espina bífida, escoliosis, pie equino, malformaciones congénitas. 22 hospitales en Estados Unidos, México y Canadá trabajan con la organización Shiners. Desde 2018 hasta la fecha, 40 niños y adolescentes han sido beneficiados con las intervenciones gratuitas. No se hace ninguna discriminación en cuanto a situación económica. Para conocer más sobre las operaciones puede comunicarse al 603-5792 o al 09-9601-2338. Valeria Villarroel, Telediario. Qué bien por Rebeca y por todos los jóvenes que son beneficiados. Vamos a contarles además en la siguiente nota la situación de una mujer que padece de cáncer. Ella solicita ayuda económica para la compra de medicamentos. Liliana Balseca tiene 29 años. A su edad es madre de 7 hijos. Arrienda una pequeña casa en Turubamba de Monjas, en el sector del Camal Metropolitano al sur de Quito. Nos cuenta que hace 7 años padece de dolor abdominal y fue hace 3 meses que le descubrieron cáncer ovárico avanzado, que le afectó el útero, colon e intestinos. Aparentemente era el intestino mismo, pero al momento que me operan, me buscan y me encuentran el tumor en el ovario, un tumor ovárico, pero que ya estaba bien avanzado, pegado a muchas partes. Dice que le derivaron al Eugenio Espejo, ya que por su condición no le podían operar en el Hospital del Sur. Sin embargo, aún no tiene una respuesta. Por ello, pide ayuda a las autoridades. Con mi medicación principalmente y una casita porque ya no avanzo a pagar el arriendo. Estoy debiendo de 6 meses de arriendo y ya no puedo. Explica que sus ingresos son escasos. Junto a su vecina venden tamales. Así a veces cuando se vende todo, así queda de ganancia unos $10, si no unos 5, sí. Y mis hijos me ayudan vendiendo caramelos y chupetes en la escuela para los pasajes de ellos. Cuando ella se enferma, me toca cuidar a los hijitos de ella. Las madres de familia del Guagua Centro, en donde está uno de sus hijos, se han organizado para intentar ayudarla, pero dicen que no es suficiente. Reciba la medicación, el tratamiento, quimioterapias que la señora necesita. Ante el peor escenario, Liliana teme que sus hijos sean separados. Yo quiero que críen todos mis hijos juntos y protegidos, que no les llegara a pasar nada, que nadie abusara de ellos. Yo quisiera que mis hijos queden bien y seguros. Si se identifica con este caso, puede ayudar con algún tipo de donación, sea en víveres o económica, a los números 098-061-8073 o al 099-486-9767. Olga Velasco, Telediario. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls. De lunes a viernes, 19:10. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Decisión en democracia.
Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón El Triunfo, provincia de Guayas, se instalarán 130 juntas electorales para que 45.195 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. El Triunfo, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019. No te pierdas. Decisión en democracia. Hoy 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Estamos de regreso con otros temas. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunció el apoyo del Fondo Monetario Internacional para el Plan de Prosperidad que ejecuta el Gobierno Nacional. El FMI aprobó el acuerdo de facilidad extendida de financiamiento por un monto de 4.200 millones de dólares. Estos recursos serán invertidos en políticas económicas en los próximos 3 años. Amigas y amigos, el trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional rinde sus frutos. La comunidad internacional apoya a este plan de prosperidad que hemos diseñado. El día de hoy, el directorio del Fondo Monetario Internacional ha aprobado una línea de crédito para el Ecuador por 4.200 millones de dólares para los próximos 3 años. Este financiamiento nos va a permitir, sobre todo, enfocarnos en las personas que menos tienen, en aquellos que más necesitan. Para proteger a los más vulnerables necesitamos estos recursos que nos van a permitir garantizar la sostenibilidad económica y enfocarnos en el gasto social. Adicionalmente, esta mirada al Ecuador de la comunidad internacional devuelve la confianza y restablece la confianza para que los inversionistas locales y externos puedan ampliar sus inversiones en el país y que eso se traduzca en más y mejores empleos. Contamos con su apoyo para sacar el país adelante. 6 de la mañana con 22 minutos. La divulgación de una conversación telefónica de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, abre la duda sobre la existencia de una red de espionaje dentro del Legislativo. El audio circuló el pasado viernes. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en una primera declaración ante la prensa, dijo que la conversación sí existió. Y este lunes respondió en torno a la posibilidad de que exista una sanción en su contra. Yo me haría no solamente a un lado del CAL, sino de la Asamblea. Mire, yo no me aferro al cargo. Yo creo que aquí el que tiene que perder es el país. Sin embargo, hizo reparos sobre el origen de la misma. No podemos estar bajo una suerte de espionaje permanente. Según el asambleísta Homero Castañer de la bancada de Creo, el audio no tiene su origen en el sistema de amplificación del Pleno. Los que estamos adentro de la Asamblea Nacional sabemos que eso es de alta fidelidad y cuando uno deja un micrófono prendido se oye hasta lo que sonríe. Legisladores de otras bancadas, sin embargo, reparan en lo de fondo. Más allá del supuesto espionaje, dicen, se debe aclarar sobre el contenido de la conversación, que es el de la operación política, en la votación del pasado jueves. Se ha generado aquí desde la Asamblea Nacional es el bloqueo político. Y sí me parece además que fue un error por parte de la presidenta de la Asamblea referirse en esos términos a sus colegas legisladores. Por eso aseguran, es necesario que exista de parte de las autoridades implicadas una explicación detallada. Le conviene a la presidenta de la Asamblea que esto se aclare para saber quién está atrás de todo esto. En lo que sí coinciden es en señalar que existen intereses por generar inestabilidad en la Asamblea y el entorno político. ¿Estaría interesada en desestabilizar? Los que todos sabemos, aquellos que no quieren que se investigue lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Esto ocurre a 2 meses de que el Parlamento entre en fase de reestructuración de mitad de periodo, con Cabezas, con intenciones de correr por la reelección. Alexis Moncayo, Telediario.
Y en referencia al audio que circuló sobre conversaciones con la presidenta de la Asamblea Nacional, la ministra del Interior, María Paula Romo, aclaró que existen intereses en generar caos y desestabilizar el país. Quien sea que tenga pruebas concretas sobre actos de corrupción del presidente Lenín Moreno o de cualquier otro funcionario de gobierno debe acudir a los organismos pertinentes y no hacer de supuestas investigaciones un show político, dijo la ministra. Mire, creo que es un capítulo más de este intento de desestabilización y de caos en el que pretenden tenernos. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliendo con nuestras tareas y vamos a intentar evitar dejarnos atrapar por estos intentos de desestabilización. Ustedes saben que el gobierno y el presidente tenemos una política de transparencia. Tan pronto se hizo alguna insinuación, nosotros acudimos a todas las instancias, a la prensa, a decir qué es exactamente de lo que se acusa. Nosotros creemos que es un tema político, no hay ninguna acusación y si es que en algún momento la hay, pues como lo ha dicho el propio presidente, que presenten las pruebas y que las instancias que tengan que investigar lo hagan. Pero ojo, no pierdan de vista lo que presentó Aliaga la semana pasada en el Pleno, incluso tenía equivocados los artículos. 6 de la mañana con 25 minutos y el asambleísta Daniel Mendoza denunció un caso de piponazgo en contra del legislador del bloque correísta Ronnie Aliaga. Señaló que el legislador se dedicó a hacer política en lugar de trabajar como funcionario público. Varias denuncias ciudadanas que serán investigadas por el bloque de Alianza País evidenciarían que el legislador correísta Ronnie Aliaga fue contratado en 2016 por la Corporación Nacional de Electricidad, recibió sueldo y no cumplió sus funciones, señaló el asambleísta Daniel Mendoza. Que reconocen que el señor en el pasado fue un pipón. Mendoza afirmó que junto a otros asambleístas recopilan la información para formalizar la denuncia en contra de Aliaga, que incluiría testimonios de funcionarios de la empresa de electricidad. Cobrar un sueldo y dedicarse a hacer política en las calles, no de vengar ese sueldo en beneficio de los ecuatorianos, es robarle al pueblo ecuatoriano. Cuestionó la falta de credibilidad y transparencia de Aliaga, representante de la provincia del Guayas, quien en el Pleno de la Asamblea propuso el pasado 7 de marzo un cambio en el orden del día para investigar presuntos actos de corrupción en contra del jefe de Estado y su entorno familiar. El presidente de la República ha dado una respuesta contundente sobre esta infamia, sobre esta injuria, ¿sí? Y nosotros como Asamblea Nacional estamos en la obligación de investigar. Mendoza calificó estas acciones como parte de una agenda de desestabilización que se ha repetido por varios meses, que se ha identificado a los actores políticos que son, según dijo, defensores del anterior gobierno de Rafael Correa Delgado. Para que no se siga evidenciando la corrupción tan nefasta del gobierno anterior y las irresponsabilidades a nivel económico que se cometieron. Argumentó que la Asamblea investigará las denuncias formales y no aquellas que no cumplan con el debido proceso, como el audio filtrado de la titular del Poder Legislativo, Elizabeth Cabezas, sobre la votación de la propuesta de Ronnie Aliaga en el Pleno. Palabras utilizadas por la presidenta de la Asamblea, ella ya lo ha aclarado, ella ha pedido las debidas disculpas. Lo que acá tiene que debatirse es precisamente esas prácticas que las sostienen y las mantienen este sector político, de grabar, de violentar la privacidad de las personas, de introducir dispositivos secretos para de alguna manera tener acceso a este tipo de conversaciones. Audio por el que Aliaga presentó una denuncia en contra de Cabezas en la Fiscalía. Una denuncia sin pie ni cabeza. Conminó a la Asamblea a dejar los escándalos y enfocarse en los intereses de los ciudadanos, como la generación de empleo y oportunidades laborales y un desarrollo económico del país. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 27 minutos. Un ex asesor del despacho del Ministerio del Interior denunció a José Serrano por presunto cobro indebido de dineros cuando se desempeñó como secretario de Estado. Se trata de Víctor Rivadeneira, quien fue asesor de despacho en el Ministerio del Interior en 2015. Según la denuncia que presentó este lunes en contra del exsecretario José Serrano y de su ex colaboradora María Fernanda Iglesias por el delito de concusión, dice que por cerca de 2 años le exigieron el pago de dineros. Por diezmos en el Ministerio del Interior, uno de los temas que lo hemos analizado y es bastante importante y complicado. He aquí los depósitos como prueba, los depósitos que se hizo a la cuenta de María Fernanda Iglesias, que era la jefa del despacho y también asesora. Indicó que en la denuncia adjuntó documentación que corrobora sus declaraciones y que al menos 500 funcionarios también habrían efectuado estas transacciones. Se han juntado los chats, se han juntado las acciones de personal, se ha juntado la nómina de funcionarios y así los recibos de las transferencias de depósitos. Explicó que Serrano no lo solicitó directamente, sino que una funcionaria se encargó de los cobros. Según Rivadeneira, llegó a transferir hasta $300 mensuales, pero en total los depósitos superaron los $2.000.
Era para algunas cosas, entonces, por ejemplo, mitis políticos, etc. Además, pidió ser incluido en el sistema de víctimas y testigos de la Fiscalía. Tuve seguimientos a lo que salía de mi casa al aeropuerto, de unos vehículos desconocidos. Presumo que son agentes policiales. Finalmente anunció que en los próximos días presentará pruebas en el caso Pases Policiales, en el que también estaría involucrado el exministro Serrano, en donde se conocerá la versión de otro exfuncionario, Francisco Piñeiros. Olga Velasco, Telediario. Y varios de los mejores puntuados en el concurso para fiscal general presentaron sus recursos de revisión a sus calificaciones. El doctor Merck Benavides, quien ocupa el segundo lugar, espera que su prueba oral reciba la máxima calificación. No todos están conformes, así que atendiendo los 2 días que les brinda la ley, los finalistas en el concurso para fiscal general acudieron al Consejo de Participación Ciudadana para solicitar la revisión de sus calificaciones. En el caso de Merck Benavides, segundo mejor puntuado, su reclamo se dirige hacia la prueba oral, en la cual obtuvo 22.17 puntos, frente a la doctora Diana Salazar, que ocupa el primer lugar, que obtuvo en esa prueba 28.17. Y la nota que estoy pidiendo aquí es la nota máxima, que en este caso es 30 puntos, porque el video de mi exposición está a la vista de toda la ciudadanía. Por lo tanto, los señores consejeros deberán ver el video y luego poner la nota que corresponda. El objetivo es llegar primero, porque eso es lo que me corresponde. Por lo tanto, yo pido de manera especial que los señores consejeros reconsideren la nota. Espera que la transparencia en el proceso no se manche en la etapa final. Parecería que existe una candidatura oficial, pero yo lo que pido es transparencia para que sea nombrado el mejor de los postulantes. Otra polémica se generó tras la notificación de una fe de ratas que se entregó a los postulantes entrada la noche del pasado jueves, que corrige un error de tipeo que altera el cuarto casillero. Así, Diana Salazar, con 88.17 puntos, mantendría el primer lugar. Merck Benavides, segundo, con 85.17. Javier Bosques, tercero, con 77.91 puntos. Y en cuarto lugar, Alberto Santillán, con 77.79, en lugar de Jorge Ballesteros. Finalmente, Juan Bisueta, con 76.93. Tenemos que comprender que todos somos humanos y existen errores, precisamente por eso se dio la corrección en la fe de ratas. Para Salim Zaidán, abogado experto en derechos humanos, identifica errores en el concurso, uno de ellos en la experiencia con la que cuentan varios consejeros para valorar la capacidad de los postulantes. Y el confiarle la evaluación a personas que no tienen conocimiento en derecho penal, salvo el doctor Zavala Egas, que es el único penalista que conforma el Consejo Transitorio, sí deja mucho que desear. Lo cierto es que habrá que aguardar los 5 días que dispone la ley para ver si, producto de estos recursos de revisión, la tabla de los 5 finalistas se altera. César García, Telediario. El Consejo Nacional Electoral diseñó una plantilla especial para el conteo de votos de los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras que la delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, confirmó su participación para la observación electoral. La intención de las autoridades del Consejo Nacional Electoral es disminuir el tiempo en el conteo de votos para la elección de los primeros 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por elección popular. Los votos se cantan por apellido. En los simulacros que se han hecho, esto ha demorado un poco el conteo y el escrutinio de votos. Es por eso que se ha tomado la decisión de poner unas plantillas. Se trata de una lámina transparente que será utilizada como una plantilla para el escrutinio de votos de los 43 consejeros que estarán distribuidos en 3 papeletas, una con 28 hombres, la segunda con 11 mujeres y la tercera con 4 representantes de pueblos y nacionalidades. Se le asignaría un número solamente para cuestión de escrutinio, en lugar de estarles diciendo los apellidos. La medida se adoptó para que los miembros de las juntas receptoras del voto puedan identificar con mayor facilidad a los aspirantes. La plantilla no está incluida en los 40.276 paquetes electorales, ni está en las capacitaciones que reciben los miembros de las juntas receptoras del voto. Será distribuida el próximo 15 de marzo con el material logístico, junto con la señalética de los recintos electorales. Lo entregaríamos a través de los coordinadores de mesa, un auxiliar en el caso de ser necesario. Esto mientras que el consejero José Cabrera señaló que la Organización de Estados Americanos, OEA, confirmó la asistencia de una misión para la observación electoral en la jornada democrática del 24 de marzo. Ellos vienen con sus
propios recursos. Lo que piden es acceso a las diferentes áreas donde quieren realizar su observación. Además, el CNE extendió las invitaciones a las misiones de la Unión Interamericana de Organismos Internacionales UNIORE, la Asociación Mundial de Organismos Electorales AUEF, el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Cuerpo Diplomático acreditado en Ecuador. Valeria Villarroel, Telediario. Revisamos ahora noticias internacionales. La explosión de un transformador volvió a dejar a oscuras amplias zonas de Caracas. Esto mientras el Parlamento venezolano aprobó declarar un estado de alarma nacional solicitado por el presidente interino Juan Guaidó. Parte del servicio eléctrico fue restituido en Caracas, Venezuela. Sin embargo, la explosión de un transformador ocurrido esta mañana dejó nuevamente sin luz a varios sectores de la capital venezolana. Los problemas con la energía eléctrica afectan, entre otras cosas, al suministro de agua potable. La situación obligó a decenas de caraqueños a buscar el líquido en un río con un alto nivel de contaminación. Tenemos 4 días sin agua, sin luz, sin nada en la calle de Los Claveles, por favor, necesitamos el agua por lo menos. Es la única parte, pero ya tampoco hay agua, ya que el agua que sale es amarilla, ya no queda nada, no hay agua. Ya los niños no tienen agua ni para tomar. Frente a esta realidad, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, solicitó la declaratoria de alarma nacional a la Asamblea. Estamos hoy solicitando a la Cámara la aprobación de este decreto de estado de alarma nacional en Venezuela, de emergencia, de tragedia, de catástrofe que vive hoy Venezuela. De acuerdo a una ONG venezolana, al menos 21 personas perdieron la vida en los últimos días a causa de los apagones que aún afectan al país sudamericano. El gobierno de Nicolás Maduro afirma que se trata de un sabotaje gestado en el exterior y ordenó que se extienda la suspensión de actividades escolares y laborales por 24 horas. Fernanda Vera, Telediario. Y durante su comparecencia, Juan Guaidó hizo un nuevo llamado a los venezolanos a movilizarse y protestar pacíficamente en las calles. De la no observancia de la norma, del respeto a la Constitución de un régimen, y debo decirlo porque ya claramente no aguanta, más adorno de un régimen sádico que llevó a la miseria al pueblo de Venezuela. Mañana, 3 de la tarde, toda Venezuela a las calles, en su avenida más cercana, como lo hicimos hace unas semanas, para demostrar y expresar el rechazo absoluto y la conquista de nuestros derechos. 6 de la mañana con 36 minutos y este lunes una treintena de venezolanos se congregó frente al edificio del New York Times en Estados Unidos para acusarlo de falso y de desinformar. Esto tras la publicación de un reportaje en el que se asegura que la quema de un contenedor con ayuda humanitaria en Venezuela fue accidental y ocasionada por un opositor. Las imágenes y afirmaciones encendieron la indignación mundial y cerraron aún más el cerco que extiende en diferentes países al régimen de Nicolás Maduro. Y al menos 7 personas murieron en la región metropolitana de Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, por un fuerte temporal que se registró desde la noche del domingo en la región. Según el cuerpo de bomberos, 4 de las 7 víctimas fallecieron tras el derrumbe de una casa por un deslizamiento de tierra ocurrido en la localidad de Ribeirão Pires, y las otras 3 murieron ahogadas en zonas de la ciudad en que se registraron inundaciones. Los aguaceros de las últimas horas también afectaron Río de Janeiro, cuyas autoridades decretaron el estado de emergencia. Y el nuevo proyecto presupuestario del presidente estadounidense Donald Trump incluye una partida de $8.600 millones para construir el muro con México y un recorte del gasto del 5%, según adelantaron este lunes medios locales. La propuesta además contempla un recorte de $2.7 billones en el gasto federal no relacionado con defensa a lo largo de los próximos 10 años. El proyecto apenas cuenta con posibilidades de salir adelante frente a un Congreso dividido, donde los republicanos controlan el Senado y los demócratas la Cámara de Representantes. Son las 7 de la mañana con 12 minutos y continuamos con lo anunciado más temprano. El Consejo Nacional Electoral evalúa las observaciones, lo encontrado, los hallazgos durante el primer simulacro de los próximos comicios que se cumplió este pasado fin de semana. Un nuevo ejercicio está programado para el próximo domingo,
cuando entonces falte una semana para ejecutar el proceso. En este se elegirán autoridades seccionales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana. A 12 días para las elecciones seccionales y de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral apunta a dejar todo listo. Este fin de semana y en medio de inquietudes de organizaciones políticas, según recogió la prensa, se llevó a cabo el primer simulacro del proceso en las 24 provincias, en el que se buscó probar el sistema y su confiabilidad. En el ejercicio se ponen en práctica los procedimientos técnicos, operativos y logísticos que se ejecutarán en los comicios, mediante el funcionamiento de todos los componentes del sistema de transmisión y publicación de resultados. Asimismo, se ensaya el desarrollo del sufragio, conteo de voto y escrutinio en las juntas receptoras del voto, informó el CNE. El próximo domingo 17 está previsto un nuevo simulacro, en el que se procesará el 100% de las actas de escrutinio, con el que se espera dejar listo el sistema para los comicios. Este contará con la presencia de técnicos de la Organización de Estados Americanos. La campaña electoral también entra en su recta final. El próximo jueves 21 está previsto su cierre y también se programa para los siguientes días la inscripción de delegados de las organizaciones políticas que participarán en el proceso. Néstor Aguilera, Telediario. Nuestra invitada en esta mañana, Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Para qué sirvió el simulacro? ¿Cuáles son los problemas, los elementos críticos del proceso? ¿Qué lecciones arrojó? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, el día domingo se hizo el simulacro con la presencia de organizaciones políticas y sirvió, por ejemplo, para poner a prueba los equipos. En el caso de Chimborazo se identificó un escáner que no funcionó y fue reemplazado de forma inmediata, así como que no fue parte del simulacro, sino fue una cuestión de que no fue planificada, hubo el corte de energía eléctrica, por ejemplo, y ahí nosotros medimos la capacidad de reacción del personal que está trabajando en esto, en la instalación de un generador que reemplaza, que ayuda en este momento hasta que la energía eléctrica se reponga. Cosas como estas eventualidades, inclusive que no son parte del simulacro, se han presentado. Y que podrían volver a producirse. Podrían volver a suceder y nosotros debemos responder oportunamente a aquello. Es importante manifestar que si bien este simulacro, como se dijo en la nota, es para o fue para medir el proceso de transmisión de resultados, los tiempos que nos van a tomar, medición de tiempos, es fundamental y quiero hacer la invitación a las organizaciones políticas para que en estos procesos participen sus delegados y los observadores o los veedores que siempre están acreditados durante el conteo de votos, porque tenemos la oportunidad ahí de cerca, de primera mano, sin ninguna restricción, explicarles cómo se realiza el escaneo de las actas, cómo trabajan los jóvenes que hacen la digitación de los resultados y los tiempos que nos toman y todo el protocolo que significa llevar las actas desde las juntas receptoras del voto hasta las mesas donde ya se procesa la transmisión y ya se ingresa la información. Eso es importante por transparencia y que tengan toda la claridad de cómo funciona. Quiero hacer un llamado de atención a las organizaciones políticas. Es mínimo el número de acreditaciones que hemos tenido hasta la fecha. El día de hoy, el día de mañana ya se empieza a hacer una capacitación a nivel nacional. Acreditaciones de observadores de las organizaciones políticas. Sí, es fundamental eso para nosotros, para que nos acompañen el día de las elecciones. Sí, hay que decir que quienes no están acreditados no podrán estar. No pueden estar porque estará la seguridad, estará la policía, estarán los militares que tendrán que identificarse con el carnet que tienen ellos oficiales del Consejo Nacional Electoral y con eso tendrán la posibilidad de estar de cerca para el conteo de votos, inclusive para el reconteo y acercarse a las mesas donde se escanean los votos. O sea, todo el protocolo y tienen que ser respetuosos porque la seguridad sí va a ser muy estricta. ¿Hasta cuándo las organizaciones políticas tienen tiempo para acreditarse debidamente? Hasta el próximo sábado tienen la posibilidad de hacerlo. Recuerdo que nosotros lo hicimos desde el mes de febrero, les estamos haciendo permanentemente la invitación y a través de la página web pueden ingresar y pueden descargar el formulario que necesitan para llenar como requisito los datos de los veedores que serán delegados el próximo 24 de marzo. Un simulacro es precisamente para poner a prueba los sistemas y hacer los correctivos necesarios. Pero uno de los problemas
perdón, que se presentó fue un problema de impuntualidad. ¿Qué se va a hacer para que esto no se produzca el día de la votación? Bueno, el día de la votación puede suceder que los miembros de las juntas receptoras del voto no están de forma puntual. Con el objetivo de iniciar a la hora convocada, a la hora prevista y dar el servicio que se debe dar y trabajar para el día de las votaciones, en el caso de faltar uno o dos miembros de las juntas, la ley nos faculta de tomar a las primeras personas que se acercan y están en la fila para ejercer su derecho al voto. Nosotros actuaremos, eso sí, con rigidez en el momento de conformar la mesa por la capacitación, que son gente que en ese momento está involucrándose como miembro de la Junta Receptora del Voto. La capacitación estará ahí permanente con los coordinadores de mesa, con los supervisores, para que de forma inmediata puedan ser capacitados y asistidos para que se desempeñen adecuadamente durante el día. Ahora, hay zonas del país afectadas por las lluvias, por el invierno. ¿Hay algún tipo de protocolo o de medidas especiales en estas zonas? Sí, en este mismo momento, el día de hoy y el día de mañana, el consejero José Cabrera se ha trasladado a las provincias de Los Ríos y Manabí para mirar de cerca qué es lo que está sucediendo. En el caso de que, como ya se ha dado en el Guayas, toca cambiar el recinto electoral, se hace al lugar lo más cercano posible y que ya se está tomando las previsiones respectivas junto a la Secretaría de Riesgos, junto al Cuerpo Militar y a la Policía también. De ser necesario, este fin de semana nosotros realizaremos también un sobrevuelo para ver las condiciones, sobre todo en esas provincias que han tenido mucho impacto del factor climático. Por los factores especiales, peculiares de estas elecciones, una de las grandes dudas se cierne sobre el tema de la, del procesamiento de los resultados. Y una de las áreas de comprobación en este simulacro fue en torno al trabajo de estos llamados centros de procesamiento de resultados. ¿Qué se encontró allí? Los centros de procesamiento de resultados están ya instalados al 100%, han pasado ya una prueba con este simulacro con la carga del 30% de las actas de todas las dignidades. El próximo domingo lo que haremos es procesar con el 100% de las actas que corresponden a las dignidades de alcaldes y de prefectos, que es una carga muy importante y son las que primero serán procesadas ya el domingo 24 de marzo. Es importante decir también que esta prueba, tanto en lo informático como en lo material, en lo físico, miraremos también de cerca qué es lo que se puede presentar. Es fundamental, por eso les decía, la presencia de las organizaciones políticas para que ellos disipen cualquier duda que se les pueda presentar. Pero para este simulacro, para el 17 de marzo, es importante informar a la ciudadanía que tendremos ya la presencia de los observadores de la OEA, un cuerpo técnico que hace de avanzada para mirar estas pruebas, este simulacro, y también seguramente ellos nos podrán dar algunas recomendaciones de lo visto. ¿Qué pasa si en el momento del conteo, del procesamiento de los datos, algún representante de una organización política hace una queja? Emite, digamos, una alerta sobre una duda, sobre un error posible, voluntario o no, que se haya cometido en ese proceso? Tenemos los supervisores de mesa, tenemos los coordinadores de recinto, tenemos a los observadores y el presidente de la Junta Electoral, como miembro de la Junta Electoral de mesa, tendrá que responder y también será asistido para que sea de forma tranquila, de forma respetuosa por los miembros de la seguridad. En el caso de estos reclamos que se den ya en la Junta Provincial Electoral, que generalmente esto sucede cuando hay inconsistencias de las actas y se realizan las apelaciones, se hace debidamente documentado. Por ejemplo, para hacer reclamos para el reconteo, las actas tienen 3 formas de validez, ¿no?, o formas de tener este documento para poder hacer las apelaciones. La primera es de que los miembros de las organizaciones políticas o sus delegados pueden tomar una foto de la pared que es pública, que se deja en el recinto electoral, descargar eso, imprimir con eso y hacer la reclamación correspondiente. ¿Una fotografía de qué? Del acta. Del acta que se pone y se publica. Que registra el resultado de esa junta. De esa junta, de acuerdo a la dignidad que corresponda. La segunda opción que tenemos es de que en la misma junta provincial se puede imprimir. Tendremos equipos informáticos, impresoras, computadoras, para que del acta que ellos deseen imprimir, para que con ese documento puedan reclamar, también se les dará la facilidad de la impresión
ubicación en la misma dirección provincial o en la Junta Provincial Electoral, o a través de la página web cualquier persona puede ingresar e imprimir ese documento que es válido para la reclamación correspondiente. Ahora, también entendemos que se implementará el uso de una matriz, de una suerte de guía para que los miembros de las juntas puedan contabilizar rápidamente los votos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se trata de un tipo de elección peculiar diferente al de alcaldes, al de prefectos, al de juntas parroquiales. ¿En qué consiste esta herramienta? Así es. Primero, tener claridad y explicar a los ciudadanos de que las listas que tienen hombres, mujeres y pueblos y nacionalidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tienen ninguna identificación con números ni con letras, solo va el nombre, la fotografía como identificación de las listas para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual dificulta de alguna manera el conteo más ágil para los miembros de la Junta. Por eso es que en las pruebas técnicas que ya se ha venido haciendo, más allá de los simulacros que nos corresponde hacer a nivel nacional, se identifica que se puede acortar mucho el tiempo en el momento del escrutinio cuando utilizamos una plantilla que se le pondrá por encima de la papeleta y le asignará un número, un orden, 1, 2, 3, 4, 5, a lo que corresponda a cada papeleta de los miembros de la... Es decir, se la numera después. Es una plantilla que no afecta, no se raya, no se escribe sobre la papeleta de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, sino es una extra transparente donde solamente se lo pone en cuestión de lectura. Entonces, en el momento de decir en el casillero 1, no se lee el nombre de la persona, 1, 2 y 3, se lee dónde está consignado el voto y quien está haciendo el conteo lo va tomando nota, porque es mucho más difícil cantar el nombre y buscar en qué parte está ubicado, porque tampoco hay un orden alfabético. El proceso de ubicación en la papeleta, la ley nos manda a que se haga un sorteo, por eso este sorteo se hizo con un notario. Entonces, para facilitar el conteo de votos se aplica esta herramienta. ¿En cuánto puede acortar el tiempo que le toma a la Junta contabilizar los votos? Sustancialmente, es muy importante porque hasta que quien lo nombra y hasta quien lo llena el acta y está contabilizando los votos, te toma entre 3, 4 minutos mirar, buscar entre las 3 listas, que en realidad es un solo grupo, ¿no? Entonces, esto nos acorta sustancialmente el tiempo porque no tiene que buscar ni la foto ni el nombre completo, sino solamente el número que se le ha asignado. Quiero insistir más, es una plantilla que no afecta en absoluto, no se raya la papeleta. No altera el contenido de la papeleta. No altera en absoluto, es una plantilla transparente que tiene un número que simplemente se lo sobrepone para identificar la ubicación del candidato. ¿En cuánto tiempo promedio se debería cumplir el conteo de votos en cada junta? Bueno, nosotros aspiramos que a partir de las 8:30 se empezara a transmitir los resultados, a transmitir las actas, por ejemplo, de alcaldes, que es la primera dignidad que se procederá a hacer el conteo. A partir de entre las 8:30 ya la gente puede empezar a mirar a través de la página web del Consejo Nacional Electoral que empiezan a ingresar los datos y contabilizar los votos consignados para cada Pero yo le pregunto, de acuerdo a la simulación y al ensayo que ustedes hicieron el domingo anterior, ¿cuánto tiempo en promedio le toma a una junta o debería tomarle a una junta la contabilización de los votos? Sí, primero, y la elaboración del acta. Sí, aquí hay que ser responsables en la información que se les da a la ciudadanía. Son elecciones seccionales, no es una elección nacional, excepto del Consejo de Participación Ciudadana. Pero al ser elecciones seccionales, la realidad del conteo de votos va a ser distinta de acuerdo a la provincia. Por ejemplo, no es lo mismo contar votos para la provincia de Galápagos que para la provincia del Guayas, que tiene mayor número de electores, tiene mayor número de candidatos y proclamar los resultados, así como la provincia de Morona Santiago. Y digo Morona Santiago porque Morona Santiago tiene 68 recintos de difícil acceso que estos para definir y proclamar los resultados tomarán mucho más tiempo. Yo fui candidata y sé lo que demora, dependiendo del clima. Si tenemos buen clima, al día siguiente salen las urnas que tienen que ser ingresadas con las actas para la contabilización. Si no tenemos buena suerte, no nos acompaña el clima, se demoran 3, 4, hasta 5 días en salir esas urnas y esas actas para que sean procesadas. Y los candidatos conocen esto y tienen que esperar con paciencia
paciencia para que lleguen y tengamos el resultado oficial que proclama el Consejo Nacional Electoral. Entonces, con estos tiempos no podemos dar un promedio, por eso lo que sí podemos decir es de que de entre 8 y media, sobre todo de aquellos recintos que son urbanos, ya se empezará a transmitir los resultados de las primeras actas. Lo que sí, probablemente sí se puede promediar es el tiempo que le toma al ciudadano votar. Así es. ¿Cuánto tiempo? Así es, entre 3 a 4 minutos máximo. El que más tiempo se demore será el que le tome el tiempo a votar. Generalmente va entre 1 minuto a 2 minutos el tiempo que se toma un ciudadano en votar. Porque hay que decir que también hay provincias donde la papeleta es más grande, tiene más candidatos y eso puede modificar el tiempo. Así es, pero sobre todo a quien le toma más tiempo votar es al indeciso, el que va en ese momento a decidir su voto. Él es el que se toma más tiempo generalmente en sufragar y colocar en la urna la papeleta respectiva. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, gracias por estar aquí. El domingo se prepara el siguiente simulacro. ¿Dónde ocurrirá? Bueno, es a nivel nacional y como lo hemos dicho, será sobre el 100% de las actas que corresponden a las dignidades de alcaldes y de prefectos. Ahí nosotros estaremos también pendientes para que estos retrasos de los miembros de las juntas o de algún técnico no se vuelva a suscitar. Nosotros, bueno, son normales, cada quien tiene sus inconvenientes, pero en todo caso es responsabilidad cívica, es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral garantizar de que este simulacro se dé lo más cercano a la realidad. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Esta mañana la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hacemos un corte. Cuando regresemos, Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? Ya volvemos. Todos quieren tener mi plan. ¿Y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga, me quedé sin minutos, llámame tú. Con este plan me puedo descargar todos los videos que me envían por WhatsApp y no me pierdo ni un meme. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. El gobierno de todos. Autorización número 0347, CNE, Elecciones Seccionales 2019. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Activista no es quien denuncia río sucio, limpio ríos y bosques para proteger la naturaleza. ¿Cuál es su propuesta? Contraloría social a los recursos naturales renovables y no renovables, a las privatizaciones de nuestros derechos, al incumplimiento del plan de gobierno nacional y seccional. Si Olindo Nastacuaz es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, se instalarán 5.914 juntas electorales para que 2.040.772 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 15 concejalías. Guayaquil, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, Elecciones Seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Siete de la mañana, 32 minutos. Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, nuestro invitado en esta mañana. Un cruce de acusaciones en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, aseveró que hay grupos políticos interesados en crear caos, en desestabilizar al país. La aseveración se dio casi de forma paralela a la presentación de una denuncia
por parte de Ronnie Aliaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, asambleísta correísta, por un supuesto tráfico de influencias cometido por la presidenta de la Asamblea Nacional a partir de la filtración de una grabación. Veamos una síntesis de la información que nos sirve de introducción a este diálogo. Apenas un mes después de la destitución de Ana Galarza, la Asamblea Nacional enfrenta un nuevo escándalo, tras la difusión de una grabación que involucra a su titular, Elizabeth Cabezas. En la grabación se escucha supuestamente la voz de Cabezas, mientras dialoga telefónicamente con la ministra del Interior, María Paula Romo. El fin de semana, a propósito de un recorrido por zonas afectadas por la temporada de lluvias, la titular del Legislativo no negó la veracidad de la grabación y comenzó a hablar de espionaje. Además, aseveró que son temas que en la cotidianidad yo los tengo que tratar como presidenta de la Asamblea Nacional. Cabezas, quien afirma que no se aferrará al cargo, se enfrenta a una acusación de tráfico de influencias, tras una denuncia presentada ante la Fiscalía este lunes por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. La semana pasada, el legislador pidió sin éxito un cambio en el orden del día para crear una comisión que investigue los supuestos vínculos de familiares del presidente Moreno con empresas offshore. Un reciente estudio de opinión de la empresa encuestadora Click, correspondiente a enero, advierte que un 72,9% de personas encuestadas considera que la gestión de la Asamblea Nacional es mala y un 75,5% cree que no cumple con las expectativas ciudadanas. Néstor Aguilera, Telediario. Los elementos están sobre la mesa, de manera que iniciamos preguntándole su opinión. ¿Qué pasa en la Asamblea? Eduardo, muy buenos días y un atento saludo a tu distinguida audiencia. Precisamente este es otro de los hechos lamentables que se ha presentado en la Asamblea Nacional. Creo que es necesario analizarlo con mucha objetividad. Dentro de los parlamentos es normal que exista negociación política. Más aún cuando tenemos un país en el cual no tenemos un bipartidismo fuerte. Existe una gran cantidad de fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, pero esta negociación política tiene que ceñirse al estricto cumplimiento de las facultades que tiene la Asamblea Nacional, es decir, legislar y fiscalizar. Si es que esta negociación política se está dando para impedir una de estas facultades que tiene la Asamblea Nacional, no está correspondiendo a la lógica, a la práctica que existe dentro de los parlamentos y también se estaría faltando a la representación de los ciudadanos. ¿De qué manera esta negociación habría impedido el cumplimiento de una facultad? La solicitud de cambio de orden del día que presenta el asambleísta Ronnie Aliaga, en este caso era para investigar supuestos procesos de corrupción. Supuestos casos de corrupción. No era para determinar una sentencia, no era para decir si es que alguna autoridad de la función pública era culpable o no era culpable, sino para iniciar un proceso de investigación. Algo que es normal dentro de un Estado democrático en el que precisamente debe existir el control de una función del Estado a otra. Al simplemente no permitirse, al tratar de influenciar que no se realice una investigación, se está de una u otra manera incumpliendo con la función que tiene este organismo del Estado, que es la de fiscalizar. Pero entendemos que ese día no existían tampoco los votos necesarios para esa aprobación. Más allá de la actitud o la posición del Partido Social Cristiano, que era materia de esta... Incluso si es que uno revisa en detalle el acta de la votación, Eduardo, puede caer en cuenta que el Partido Social Cristiano, que es el que ha aparecido mencionado dentro de este audio, votó que sí frente a la solicitud de cambio de orden del día que buscaba la comparecencia en este caso o la investigación, de este supuesto caso de corrupción. Pero incluso si es que los asambleístas presentes en esa sesión que se abstuvieron de votar a favor de la investigación de este caso hubieran votado que sí, apenas habrían llegado a 59 votos. Y la ley establece que un cambio del orden del día requiere de una mayoría absoluta, es decir, 69 votos. Aquí queda la posibilidad de que se plantee en una próxima sesión de la Asamblea Nacional un nuevo cambio en el orden del día y si es que existe una mayor cantidad de asambleístas presentes, se podría llegar a estos 69 votos. Ahora, ha terminado siendo, digamos, más memorable y atractivo, digamos, desde el punto de vista de la ocupación de espacios en los medios de comunicación, el tema de la conversación y el contenido del audio de la presidenta Elizabeth Cabezas, que toda la circunstancia previa
Y yo sobre esto le pregunto, ¿en qué medida es acertada la preocupación respecto de la recurrencia de estas prácticas de espionaje, de revelar el contenido de conversaciones personales, que más allá de su contenido son de alguna manera pues un derecho del que teóricamente gozamos todos los ciudadanos, la reserva y la confidencialidad sobre nuestras comunicaciones personales? Y es preocupante que dentro de un Estado democrático precisamente se esté vulnerando tanto la privacidad, posiblemente la privacidad de los ciudadanos, así como de las autoridades públicas. Sin duda, dentro de un organismo público debe existir la mayor transparencia posible, pero este tipo de filtraciones pueden poner en peligro incluso la seguridad del Estado. Imagínese usted, y voy a poner un caso hipotético, que el Estado ecuatoriano se encontrara en un estado de guerra con otra nación y existieran sistemas de espionaje instalados dentro de la Asamblea Nacional o en cualquier institución del Estado. Este espionaje podría poner en riesgo... Bueno, llegó a haber una cámara en el despacho del presidente de la República. Precisamente, y esto también pone en evidencia que los sistemas de seguridad que tiene en este momento el Estado ecuatoriano están fallando. Creo que es positiva la actitud de la presidenta de la Asamblea Nacional de solicitar a las entidades competentes que realicen una investigación al respecto de cuál es el nivel de seguridad que existe dentro de la Asamblea Nacional para poder determinar qué soluciones se deben tomar, porque incluso este tipo de ataques, este tipo de medidas, este tipo de acciones podrían poner en riesgo la estabilidad democrática del país. Pero este debería ser un tema a tratar por parte de la Asamblea. Y se lo pregunto porque aquí nos acordamos de aquella frase repetitiva de cuánta doble moral. Recordemos que cuando los pativideos pusieron en peligro las conversaciones y las tratativas personales entre el ministro Ricardo Patiño y algunos personajes con los que él hablaba, y se reveló el contenido de estas conversaciones, el propio presidente Rafael Correa prohibió la grabación de manera explícita de conversaciones y peor, y todavía más, el uso de estos recursos como herramientas de divulgación pública. Y sin embargo eso es lo que está ocurriendo de nuevo y nadie dice nada al respecto. Al parecer, y coincido con usted, Eduardo, se ha presentado una suerte de doble estándar ahora. Pretendemos únicamente señalar que los actuales gobernantes son corruptos y olvidamos que en el pasado también existió corrupción. Pero más preocupante aún, no se institucionaliza la lucha contra la corrupción de cara a lo venidero. Y lo mismo sucede con este tipo de grabaciones. Debemos recordar que durante el gobierno pasado existió un alto nivel de persecución hacia ciudadanos y organizaciones políticas y políticos que tal vez eran disidentes con el régimen y precisamente a través de estos mecanismos de espionaje. Pero eso también pone en evidencia algo más. En Ecuador no existe regulación legal suficiente que garantice la privacidad de los individuos, que establezca una clara esfera de hasta dónde el gobierno puede obtener información de los ciudadanos y hasta qué momento se está vulnerando la privacidad de los mismos. Pero usted acaba de hacer una afirmación inquietante. Usted dice, se habla de la corrupción de los actuales mandatarios, olvidando la corrupción de los anteriores mandatarios. Pero yo le pregunto, ¿usted ha conocido realmente el contenido de estas denuncias sobre supuesta corrupción y usted considera que hay corrupción en el contenido de estas denuncias? Mire, yo creo que las entidades competentes son las únicas que pueden determinar si hay corrupción o no hay corrupción. Como ciudadano no involucrado en una organización política ni en una institución pública, lo que yo creo que es necesario mencionar que se vuelve triste e incluso irresponsable que existan discursos en los que se señale que con la finalidad de garantizar la transición o porque los otros robaron más, no hay que investigar las denuncias que se presenten dentro de este periodo. No estoy diciendo que tiene que establecerse la culpabilidad inmediata de los casos de corrupción que llegan a nuestro conocimiento en la actualidad, sino que se investigue. Si es que precisamente nosotros estamos apuntando a una transición en la que exista independencia, tanto de la función legislativa como de la función judicial, el mero hecho
de que se conozca un posible caso de corrupción ya tiene que motivar una investigación. Incluso aquí es necesario reconocer las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional realizadas el día de ayer, en las que señala que si se presenta algún tipo de denuncia, algún tipo de reclamo dentro de la Asamblea Nacional, ella no solo será a un lado del Consejo de Administración Legislativa, sino incluso de la Asamblea Nacional para que se puedan realizar las investigaciones pertinentes. Y esa es la posición que deberían tener todas las autoridades públicas cuando se presenta una denuncia de un supuesto caso de corrupción. Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos mañana nuevamente en Primera Impresión desde las 6:55. Una feliz jornada. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón Isidro Ayora, provincia de Guayas, se instalarán 28 juntas electorales para que 9.612 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Isidro Ayora, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Hoy, en Decisión en Democracia, conoceremos las propuestas de candidatos para la alcaldía de Guayaquil. Contaremos con la presencia de Eduardo Argudo, Juan Manuel Bermúdez, Patricio Buendía, Carlos Casanelo, Jorge Copiano, Gino Cornejo, Valerio Estacio y José Inca. Hoy, 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Montubio de Cepa, agricultor, periodista, doctor en jurisprudencia, defensor de los intereses de Manabí y el país. ¿Cuál es su propuesta? Machete a la corrupción y la impunidad. Investigar denuncias sobre actos ilícitos. Proponer destitución a prefectos por desvíos de fondos del sector rural. ¡Ojo al Cristo! Si Francisco Bravo es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón Lomas de Sargentillo, provincia de Guayas, se instalarán 43 juntas electorales para que 14.739 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Lomas de Sargentillo, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Iniciamos ya este segundo bloque de noticias en Telediario y lo hacemos con una noticia positiva. Una mujer se beneficiará de una operación gratuita en Estados Unidos para corregir su columna. La organización Shine Arts Ecuador, cuya labor fue difundida a través de Telediario y el programa Más Cerca, consiguió esta ayuda. El 25 de octubre pasado, los médicos de la organización Shiner Ecuador explicaban a través de la señal de Ecuador TV la forma para acceder a diferentes cirugías. La abuelita de Rebeca vio el programa, se comunicó con Shiner e inició los trámites para que el milagro, como lo llama su familia, se haga realidad. Vio en televisión un testimonio de una señorita que le habían realizado una operación por medio de la fundación y nosotros justo estábamos buscando información porque necesitaba a mi hija también esta operación. Rebeca tiene 14 años, cursa el 9º año de básica y es oriunda de Santo Domingo de los Áchilas. Padece de escoliosis idiopática y espina bífida. Tiene una deformación de la columna. La operación para corregir el problema de Rebeca tiene un alto costo en Ecuador,
y acceder a ella es muy difícil, dice Doris Sosa, madre de Rebeca. La espera es muy larga. Para nosotros ha sido un regalo del cielo. La adolescente afirma que cada día enfrenta dificultades. No puede hacer tareas que requieran esfuerzo. Tampoco puede estar sentada mucho tiempo. El caso de Rebeca fue analizado en Estados Unidos y será operada de forma gratuita. Estoy muy agradecida y me parece que lo que hacen con los niños es algo muy bueno. Los pasajes aéreos serán donados por el Club Rotario. Rebeca viajará junto a su madre el próximo 16 de abril. Se estima que su recuperación dure 6 semanas. Financia 25% de los gastos del acompañante. La organización Shiner Ecuador atiende casos de quemaduras, desviaciones de columna y labio fisurado en menores de 0 a 18 años. Todos los casos que sean congénitos o adquiridos, espina bífida, escoliosis, pie equino. 22 hospitales en Estados Unidos, México y Canadá trabajan con la organización Shiners. Desde 2018 hasta la fecha, 40 niños y adolescentes han sido beneficiados con las intervenciones gratuitas. No se hace ninguna discriminación en cuanto a situación económica. Para conocer más sobre las operaciones puede comunicarse al 603-5792 o al 09-9601-2338. Valeria Villarroel, Telediario. 7 de la mañana con 49 minutos. En la siguiente nota le mostramos la situación de una mujer que padece de cáncer. Ella solicita ayuda económica para la compra de medicamentos. Liliana Balseca tiene 29 años. A su edad es madre de 7 hijos. Arrienda una pequeña casa en Turubamba de Monjas, en el sector del Camal Metropolitano al sur de Quito. Nos cuenta que hace 7 años padece de dolor abdominal y fue hace 3 meses que le descubrieron cáncer ovárico avanzado, que le afectó el útero, colon e intestinos. Aparentemente era el intestino mismo, pero al momento que me operan, me buscan y me encuentran el tumor en el ovario, un tumor ovárico, pero que ya estaba bien avanzado, pegado a muchas partes. Dice que le derivaron al Eugenio Espejo, ya que por su condición no le podían operar en el Hospital del Sur. Sin embargo, aún no tiene una respuesta. Por ello, pide ayuda a las autoridades. Con mi medicación principalmente y una casita porque ya no avanzo a pagar el arriendo. Estoy debiendo de 6 meses de arriendo y ya no puedo. Explica que sus ingresos son escasos. Junto a su vecina venden tamales. Así a veces cuando se vende todo, así queda de ganancia unos $10, si no unos 5, sí. Y mis hijos me ayudan vendiendo caramelos y chupetes en la escuela para los pasajes de ellos. Cuando ella se enferma, me toca cuidar a los hijitos de ella. Las madres de familia del Guagua Centro, en donde está uno de sus hijos, se han organizado para intentar ayudarla, pero dicen que no es suficiente. Recibe la medicación, el tratamiento, quimioterapias que la señora necesita. Ante el peor escenario, Liliana teme que sus hijos sean separados. Yo quiero que críen todos mis hijos juntos y protegidos, que no les llegara a pasar nada, que nadie abusara de ellos. Yo quisiera que mis hijos queden bien y seguros. Si se identifica con este caso, puede ayudar con algún tipo de donación, sea en víveres o económica, a los números 098-061-8073 o al 099-486-9767. Olga Velasco, Telediario. Y en noticias internacionales, el periodista venezolano-español Luis Carlos Díaz fue detenido por funcionarios del Servicio de Inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro y su casa fue allanada. Según un video publicado en redes sociales, su pareja sentimental y la también periodista Naki Soto publicó que perdió contacto con el comunicador desde las 17 horas de este lunes. Por el momento no hay reacciones de autoridades ante esta denuncia. Esto mientras que el gobierno de Estados Unidos anunció que retirará a lo largo de esta semana al personal diplomático que todavía queda en su embajada de Caracas por el deterioro de la situación en Venezuela y por constituir su presencia un obstáculo a la estrategia de Washington. En total son cerca de 150 empleados encargados en las legaciones diplomáticas de Estados Unidos en Venezuela.
Se inició la fase de pruebas con público de la primera línea de metro en Yakarta, Indonesia, una red de transporte que se propuso por primera vez en los 90 y que ha sido recibida con grandes expectativas debido a los atascos crónicos en esa ciudad. Los servicios de Mass Rapid Transit comenzarán este martes con una cuota inicial de 4.000 pasajeros y aumentarán gradualmente hasta 28.800 para el último día de pruebas previsto el 24 de marzo. La duración del trayecto de metro de casi 16 kilómetros es de 30 minutos, lo que acorta hasta en 1 hora el tiempo que se tardaba antes en hacer el mismo viaje en hora pico. Y el gobierno británico pactó con la Unión Europea cambios legalmente vinculantes al acuerdo del Brexit, el tratado de salida que se someterá este miércoles a votación por segunda vez en la Cámara de los Comunes llevará adjuntos 2 nuevos documentos que asegurarán que el Reino Unido no quedará atrapado de forma indefinida en el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte. Y en México avanzan las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además, se presentaron los pictogramas deportivos para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Más notas en el siguiente resumen. El abogado, actor y director de cine Salvador del Solar, de 48 años, asumió como nuevo primer ministro de Perú en reemplazo de César Villanueva, quien renunció al cargo el pasado viernes. Del Solar, quien fue ministro de Cultura del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, juró ante el presidente Martín Vizcarra en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso en la mesa del Gobierno de México el rompecabezas de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. El titular de la CIDH entregó a la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa un informe final del mecanismo que esta entidad creó para acompañar la investigación en el gobierno anterior. En menos de 30 días, la aduana chilena incautó 14 aves exóticas introducidas ilegalmente por el norteño desierto de Atacama desde la selva amazónica. El rescate de 3 tucanes y 2 guacamayos bebés encontrados en una caja en pleno desierto chileno fue cerca del control aduanero de Quillagua, a unos 250 kilómetros de la frontera con Bolivia. La organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 presentó en un evento en la capital japonesa los pictogramas de los deportes de la competición, unos signos que fueron originalmente introducidos en la cita olímpica de Tokio 1964. El conjunto consta de 20 pictogramas, pese a que los deportes de la competición son 33, porque algunos cuentan con algunas pruebas que también han sido representadas para la ocasión. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7 de la mañana con 55 minutos, volvemos a nuestro país con más noticias. Las enfermedades respiratorias son las más frecuentes en los establecimientos educativos. Especialistas solicitan a los padres de familia no enviar a los menores de edad cuando presenten cuadros de fiebre. Para evitar que los virus, especialmente respiratorios, interrumpan el bienestar de los niños y niñas que estudian en la Unidad Educativa 24 de Mayo, los padres y madres toman sus previsiones. Y protegiéndole de las lluvias, ¿no? Con ropa más abrigada, cómoda y lo posible que no se mojen. La pequeña le cuido mandándole siempre en la mañana con ropa abrigada. Trato de no darle cosas heladas. Mantenerlos con las defensas altas, dándoles sobre todo vitamina C. Si están enfermos, tratemos de mandarles, yo digo con mascarilla, ¿no? Para que no contagiemos a los demás. Desde la institución, la doctora Burbano asegura que hay una vigilancia permanente para evitar que exista un contagio masivo y complicaciones en los menores. Tienen problemas de congestión nasal, problemas de dolores intensos de cabeza, acuden con fiebre, con molestias en la garganta. Nosotros les damos tratamiento, pero si el cuadro es un poquito más intenso, mandamos con reposo, unos 2-3 días en casa. Según Yasmina Lascán, neumóloga del HCAM, entre enero y junio, cuando el tiempo tiene variantes que llegan a muy bajas temperaturas, estas dolencias se incrementan. Entonces se recomienda la vacunación de personas con factores de riesgo como asma bronquial, personas con daños pulmonares crónicos. Llama la atención a los padres a tratar a tiempo los síntomas, ya que las complicaciones respiratorias pueden llegar hasta la muerte. Puede ser que pensemos que es algo viral, pero puede ser alguna neumonía bacteriana, que son las más peligrosas, neumonías que pueden llevar complicaciones ya
de derrame pleural o necrosis pulmonar, que ya requiere un tratamiento intrahospitalario y a veces hasta tratamiento quirúrgico. Pero no son las únicas enfermedades que se presentan. Según la doctora Burbano, a su consultorio llegan alrededor de 16 estudiantes diariamente. Tenemos casos de varicela al momento, pero que han traído de fuera. Hepatitis igual por consumo fuera de agua, puede ser, o de cierto tipo de alimentos que consumen fuera de casa. Las escuelas y colegios tienen mayor vulnerabilidad, ya que los virus se propagan rápidamente. Viral es la más importante en incidencia. Hay un 60% de etiología viral en las infecciones respiratorias en niños. Piden a los padres de familia que al identificar síntomas se evite enviar a los estudiantes a la escuela. Sofía Montoya, Telediario. Y otra alerta en los establecimientos educativos, los temas de bullying. Los expertos precisamente dan a conocer que se ha incrementado el número de casos en los últimos años. En los establecimientos educativos se registran conflictos entre pares y casos de bullying, da a conocer la coordinadora del DC de la Unidad Educativa Dillon. La diferenciación con el bullying es que el bullying es constante, es permanente de una o de varias personas hacia la misma persona. Los casos de bullying son los que más preocupan, por lo que existe un protocolo para su abordaje. Ante eso, primero obviamente es la detección, que lo puede hacer cualquier tipo de persona de la comunidad educativa. Si es un caso de bullying, nosotros levantamos un informe de hecho de violencia. En el 2018, el psicólogo educativo Napoleón Vázquez identificó en su consulta 423 casos entre 1.250 entrevistados. Un 36% de vivir en el acoso o acosado es fuerte para un paralelo, para un grado. Vázquez invita a no pasar por alto los cambios de comportamiento que pueden indicar que un joven es acosado o acosador. Cuando deja de participar en el aula, cuando no tiene recreación en el momento del recreo, él está aislado por allí o a veces se queda en el aula. Los que bajan ya su rendimiento escolar, los que ya no quieren ir a la escuela o al colegio, los que quieren pasar solo durmiendo en casa. Asegura que en los últimos 5 años los casos se incrementaron y generan alerta, pues muchos jóvenes son empujados hasta el suicidio. Hoy en día el acoso se da por 3 vías: psicológica, física o por medio de la tecnología. El exceso del celular en un niño, en un adolescente, también está provocando esto. Mandan palabras obscenas, mandan amenazas. Dentro de la institución educativa está prohibido el uso de los teléfonos. Para Vázquez, frente a la gravedad de los hechos, los protocolos son insuficientes. Es necesario el apoyo individual a veces. Ruiz explica que desde los DC se puede llegar a sugerir la terapia, pero los padres tienen la libertad de iniciar acciones desde el ámbito legal. Los padres de familia tienen la responsabilidad, o si ellos desean poner alguna denuncia en la fiscalía, ¿no? Sofía Montoya, Telediario. 8 de la mañana en punto, así nos despedimos, amigos y amigas. Enseguida viene el programa Más Cerca junto a Janica Merchant. A las 13 horas tendremos más noticias, los temas más destacados del día. Nos vemos entonces a esa hora. Hasta pronto.